Bueno, a continuación y siguiendo con el módulo ejecutivo del SW Dr. Sola, lo que vamos a hacer es meternos nuevamente en la parte de estudio, análisis de rodeo, y vamos a ver algunas de las pestañitas que están al final, como para ver un poco cómo debemos interpretarla. Mira la pestaña que dice días de parida, y esto lo que intenta hacer es una una réplica de lo que es aquí en producción, digamos, la separación en grupos de a 30 días de cómo están las vacas en el control lechero, pero en lugar de estar puesto en función de los días en leche, está en función de los días de parida. Si nosotros aquí ponemos buscar y nos vamos a los días de parida, nosotros nos encontramos que como no tenemos datos cargados en los últimos 30 días, no nos figura ninguna vaca parida en los últimos 30 días. Pero sí, entre 31 y 60 días tenemos 13 vacas, que es el 14,8%, que promedian 48 días de parida, 13 de ellas están vacías, las 13 sin servicio. Recuerden que aquí faltan actualizar datos, que a un doble clic podemos saber cuáles son las vacas. No figura ninguna con servicio reciente, con servicio retenido ninguna, vacías al tacto ninguna y con indicación de rechazo ninguna. Pero si nosotros, por ejemplo, nos vamos a las vacas que están hoy entre 181 y 210 días de parida, siempre recuerden la salvedad de que no está actualizada la base de datos, con lo cual faltan los eventos de los últimos 30 días aproximadamente. Nosotros en ese periodo tenemos 6 vacas, parieron entre 181 y 210 días al día de hoy, representan el 6,8% de nuestro rodeo, 195 días de parida de promedio, tenemos una preñada que es el 16,7%, 5 vacías, de las 5 vacías tenemos 2 con servicio de retenido y 3 vacías al tacto. Y así podríamos ir viendo lo mismo que hoy veíamos, pero esto está desde el punto de vista reproductivo y no está desde el punto de vista productivo. No es de los días en leche, no figuran los litros de leche, sino que sí lo que figura es la parte reproductiva. Pero fíjense que por ahí es interesante para tener un pantallazo de cómo está nuestra reproducción. Si esto nosotros lo tenemos perfectamente actualizado y aún no tenemos los datos del control lechero, pero sí tenemos los datos reproductivos, nosotros yéndonos sobre esta pestañita de días de parida, nosotros podemos estar viendo actualizado y seccionado cada 30 días nuestro rodeo. Fíjense que el total promedio son 88 vacas, que es el 100%, 227 días de parida de promedio tienen al día de hoy, 27 están preñadas, el 30,7%, 61 están vacías, sin servicio 22, 18 con servicio retenido y vacías al tacto 7 con indicación de rechazo. O sea, vale decir que esto es útil verlo fundamentalmente cuando no tenemos actualizados los datos del último control lechero y sí tenemos todos los datos de parte diario actualizados. Si tenemos todo actualizado, tanto control lechero como parte diario, por ahí nos conviene la tercera pestaña, la de producción, donde también nos anida la producción. Lo mismo que en el de producción, pero otra vez sin tener en cuenta el control lechero y teniendo en cuenta los días de parida, tenemos cuántas vacas nosotros tenemos parida que son de primer parto, 22, significa un 25%, tienen hoy 224 días de parida, el 50%, o sea 11 están preñadas, 11 están vacías, de las 11 vacías 3 son sin servicio, 4 con servicio retenido, 4 vacías al tacto y ninguna con indicación de rechazo. Y así podríamos ver todas las lactancias, primera, segunda, tercera, cuarta o quinta o más. Y el promedio otra vez lo mismo, ¿no es cierto? 88 vacas, el 100%, 227 días, preñadas 27, el 30,7, o sea, se repiten los valores de la fila donde está el total de animales seccionado cada 30 días. Aquí es lo mismo, solamente que está seccionado por número de lactancia. Aquí la otra pestaña es el estado productivo de las vacas y fíjense ustedes que aquí sí ya hacemos una separación entre lo que es vaca y lactancia y vaca seca. Tenemos de primera lactancia 27, que significa el 24,8%, 22 están en lactancia, que es el 81,5%, que es lo que veíamos anteriormente aquí, o sea, las 22 en lactancia, porque esto es
por lactancia y no por el total de animales. Acá sí está el total de animales, donde agregamos que 5 hay seca que representan el 18.5%. Lo mismo para las de segunda lactancia, para tercera, para cuarta o quinta más. Entonces, y después tenemos el promedio, 109 vacas, que es el 100%, 88 de ellas están en lactancia, que es el 80.7%, y 21 están secas, que es el 19.3%. Y por último tenemos una pestañita que se llama altas y bajas, donde vamos a analizar, algunos meses. Por ejemplo, vamos a analizar qué pasó del 1 de octubre al 30 de marzo, del 1 de octubre del año pasado, del 2011, al 30 de marzo de este año, o al 31 de marzo de este año, en cuanto a cómo fue el movimiento de altas y bajas del establecimiento. Esto es interesante para saber cómo se han ido moviendo nuestros stocks, o por ahí cuando tenemos que hacer algún censo o reportar algún informe con respecto al tipo de animales que tenemos, inclusive la parte sanitaria también, donde nosotros podemos ir armando nuestras planillas de altas y bajas muy simplemente poniendo la fecha desde la cual se inicia, tomándolo como stock o como existencia inicial, que lo vemos acá, y la parte de existencia final con los movimientos como se han ido dando. Los movimientos tienen que ver con nacimiento, con cambios de categorías y con compra, para lo que significa altas, y para lo que significa bajas, las muertes, los cambios de categoría, que salen de una categoría e ingresan a otra, o las ventas. Entonces, si nosotros aquí ponemos buscar, nosotros lo que vamos a hacer es estar completando esto. Por ejemplo, para este caso, nosotros partimos con una existencia inicial de 110 vacas. Esas 110 vacas, 7 vacas se incorporaron, que salieron de vaquillona e ingresaron como vaca, o sea que parieron. No se compró ninguna. Hubo 8 que se murieron. Obviamente ya la vaca no puede más cambiar de categoría porque no hay una categoría superior, y en ese periodo no se vendió ninguna. Vale decir que al periodo ingresamos con 110 vacas y terminamos el periodo con 109 vacas. Las vaquillonas ingresamos con 42, 7 pasaron a cambio de categoría como vaca, una se murió, con lo cual nos quedan 34. Las vaquillonas entre 8 y 18 meses en este periodo no han tenido movimiento, han quedado en 33. Las terneras de 3 a 8 meses, que son en general, esto está separado así para que uno tenga en claro cuántas terneras tiene normalmente, que son las que están en edad, digamos, de recibir vacunación de brucelosis o algún manejo que tenga que ver con la parte sanitaria. Ingresamos con 22, 8 tuvieron cambio de categoría, o sea, eran terneras de menos de 3 meses, pasaron a tener 3 a 8 meses. No se compró ninguna, no se murió ninguna, ninguna tuvo cambio de categoría, con lo cual, y ninguna se vendió, con lo cual arrancamos con 22, y como pasaron 8 terneras de menos de 3 meses a terneras de 3 a 8 meses, sumamos 8, tenemos 30. Lo mismo para terneras de recién nacidas a 3 meses, arrancamos con 13, tuvimos 19 nacimientos en el periodo. A esta categoría no pudo ingresar ninguna por cambio de categoría porque es la categoría inicial de hembras. No se compró ninguna, no se murió ninguna. 8 tuvieron cambio de categoría, o sea, pasaron los 3 meses y pasaron a tener 3 a 8, con lo cual pasaron a la categoría inmediata superior. Y no se vendió ninguna, con lo cual nos quedan 24. Vale decir, nosotros la existencia inicial más los nacimientos menos las que pasaron, nos quedan 24. Recuerden siempre que las altas suman y las bajas restan. Si nosotros queremos un resumen, nosotros tenemos una existencia inicial de 220 animales, han nacido 19, hemos cambiado de categoría 15, no hemos comprado ninguna y se nos han muerto 9. Cambiaron de categoría, digamos, saliendo de la inmediata inferior para subir a la inmediata superior, sería la contrapartida de cambio de categoría en alta, que es la que recibe la categoría inmediatamente superior de la inferior. En el caso de las bajas tenemos 15 animales cambiaron de categoría, siempre van a ser iguales las altas y las bajas, por cambios de categoría, y no se ha vendido ningún animal, con lo cual nosotros ingresamos al periodo con 220 animales totales en el establecimiento, hembras, esto se refiere solamente a hembras. Se está desarrollando la parte de macho, que va a tener una estructura muy parecida a esta, y la existencia final fueron 230 animales, o sea, 10 animales más.
Bueno, esto pretende ser un análisis rápido de las 3 últimas pestañas, pero que por ahí es importante a los efectos de poder hacer algunos estudios que nos puedan clarificar algunos de los temas que aquí se plantean, obviamente.